virtual. El examen final es, sí es Ah, ¿Pero qué hemos hecho en práctica? Ah, ya. pero ¿cómo sería? Uno punto, pues, ver e interpretar. la interpretación y Esta. anatomía radiográfica. O sea, lo que hemos hecho en la versión continua 2 y 3 lo juntamos. Y ese es el examen final de práctica. El examen teórico es teórico de todo lo que estamos desarrollando. ¿De la semana 1? De la semana 9. Allá. Uno más. Pero es demasiado, ¿no? No, todavía demasiado. Pero no importa, ya que Va. ya se termina, ya se termina. ¿Qué título, profe? Susti. Puede enviar. Ya chicos, miren, lo que hemos estado desarrollando, como ustedes han podido ver, son todo lo que es estructuras anatómicas. Como conversábamos un poco en las clases, ¿por qué hemos hecho 2 clases de anatomía? ¿Por qué se evalúa anatomía? Porque si nosotros no podemos reconocer las estructuras, cuando veamos una imagen no vamos a poder diferenciar lo normal de lo patológico. Entonces lo que vamos a hacer ahora, como se supone de que después de la evaluación ya tenemos un dominio de la anatomía, vamos a empezar a poder redactar una radiológica. Pero para poder redactar tenemos que aprender a interpretar. Lo que vamos a hacer en esta clase es, primero, en la primera parte, el objetivo del curso no es, por ejemplo, que ustedes sepan redactar el informe de una panorámica, que no es difícil, ¿ya? Pero sí tienen que dominar, por ejemplo, la interpretación y los informes de las radiografías intraorales, que es lo que ustedes van a utilizar en este grupo de estudiantes y lógicamente en la carrera. Eso también se puede llevar a las panorámicas, tampoco no es complicado, ¿ya? Pero lo que vamos a ver en la primera parte de la clase es, como no vamos a hacer panorámica a profundidad de interpretación, les voy a mostrar qué signos radiográficos son los más frecuentes que encontramos en los pacientes. Por ejemplo, yo en este caso tengo un centro de radiología y qué es lo que más viene, para que ustedes puedan estar enterados. En la segunda parte de la clase sí vemos la sistematización y el orden del informe, ¿ya? ¿Qué es el informe? El informe en realidad es un resumen de todo lo que estamos viendo en la parte teórica. Por ejemplo, ¿qué hemos visto en las últimas 2 clases de teoría? Hemos hablado de caries, materia de obturación y la semana pasada hablamos de lesiones apicales de origen pulpar. O sea, eso es súper importante porque si no lo van a ver ahora, no lo van a ver después. Y como ustedes se han podido dar cuenta, determinar una pieza dentaria que tenga compromiso pulpar te lleva por 2 caminos totalmente diferentes. ¿Ya? Vamos a comenzar. Vamos a los políticos. Cuando nosotros hablamos de radiografía panorámica en clase, que fue hace unas 4 semanas aproximadamente, terminamos justamente con esto. Y dijimos, la panorámica se divide en regiones topográficas, tanto para su estudio anatómico como para su interpretación. Y el orden que seguimos fue, como lo vimos en las clases de anatomía, primero región submaxilar y vertebral, región del maxilar superior, articulación temporomandibular, región del maxilar inferior y región dental lunar, ¿correcto? Siguiendo ese orden, vamos a mostrar qué encontramos en frecuencia en esta región, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, y justamente unos compañeros nos hacen consulta antes de comenzar la clase. Por eso, les dije que la dejamos para que todos lo puedan ver. Por ejemplo, ¿qué es común de encontrar en la región submaxilar y vertebral? Una de las cosas más comunes de encontrar es calcificaciones de tejido blanco. Existen muchas calcificaciones de tejido blanco. Vamos a encontrar calcificaciones de, por ejemplo, ateromas, que son calcificaciones dentro de las arterias, que son importantísimas de identificar, porque generalmente en la zona en la que la encontramos es la disposición o la distribución anatómica de la arteria maxilar. Y si encontramos esto en un paciente, es un paciente que es seriamente candidato, por ejemplo, a un accidente cerebrovascular. O sea, a lo que muchos conocemos como derrame cerebral. Pero dentro de las calcificaciones, uno de los más comunes y que nos da signos clínicos es este que tenemos acá. Esta imagen radiopaca que ustedes ven redondeada, que está proyectada a nivel del ángulo mandibular, ¿ya? Por disposición anatómica corresponde a lo que se conoce como un cialolito. ¿Han escuchado qué es un cialolito? En la clase de semiología tal vez.
sea, Lolito es la calificación de los conductos de las glándulas salivales mayores. ¿Ya? Estas clasificaciones se ven comúnmente en las glándulas salivales como la glándula submaxilar o la glándula parótida. Pero si hablamos de frecuencia, generalmente lo más frecuente en un 80-20 es la glándula submaxilar. Entonces ustedes pueden tener un paciente que tal vez puede venir a la consulta y de que el paciente se haya dado cuenta que tiene molestias en la zona submaxilar y de que a eso ustedes le suman que tiene, ¿no?, una serostomía parcial. ¿Se acuerdan qué es serostomía? Claro, bueno, Disminución de flujo disminución salival. de la producción o del flujo salival. Ustedes toman una panorámica y pueden corroborar que el problema del paciente se ubica en la glándula salival del lado derecho. Es algo frecuente, ¿no? O sea, estamos mostrando esto. Algo que también es frecuente y es una estructura anatómica que por ahí he escuchado a algunos que la han estado estudiando, es el proceso estiloideo. Cuando hablamos en las clases dijimos, ¿por qué se llama proceso estiloideo? Porque nosotros no podemos diferenciar dónde termina la apófisis estiloides, que es lo que ustedes han visto en la anatomía, y dónde inicia el ligamento calcificado, ¿correcto? No se preocupen, que esto lo van a tener en la plataforma, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Cuando se hace una sola imagen, muchas veces todo el proceso se puede llegar a calcificar. Y esto, aunque parezca mentira, puede generar sintomatología en el paciente, ¿ya? Puede llegar a un punto como el que ustedes ven ahí, pero puede llegar a estar así. Si ustedes lo notan, ya tenemos todo el proceso en su trayecto, no solamente calcificado, sino ya lo vemos osificado, porque la densidad radiopaca que tiene es la misma que tienen los huesos. Estos casos son bastante delicados porque el paciente va a tener sintomatología dolorosa, por ejemplo, al deglutir o al pasar la saliva. El paciente va a sentir que al rotar la cabeza siente como que se desmaya, porque al hacer esta rotación hace presión sobre la arteria y el paciente siente como que se va, ¿no? Esta sintomatología, acompañada de este hallazgo, se considera como el síndrome de Iger, que ustedes ven ahí. ¿Ya? Pueden googlearlo, pueden buscarlo. ¿Por qué? ¿Por qué les comento eso? Porque aquí en la especialidad de la universidad justamente vimos un par de casos con, bueno, digo chicos, ¿no? Son doctores, ¿ya?, de la especialidad de rehabilitación oral, que pensaban que el dolor que sentía el paciente, como lo sentía en la zona posterior, estaba asociado a la articulación, ¿ya? Pero no era así. Cuando hicimos las panorámicas nos dimos cuenta que el paciente tenía una osificación del proceso estiloideo. Estamos mostrando todo esto porque no siempre los motivos de consulta del paciente tienen origen dentario. Acá justo vamos al maxilar superior. ¿Qué es lo más común de encontrar en el maxilar superior? Y en este caso hay una variante anatómica que la conversamos también en las clases, que es la neumatización de los senos maxilares. La neumatización no es patológica, es una variante anatómica. Simplemente el seno maxilar aumenta sus dimensiones. Y cuando conversábamos en anatomía dijimos, uno de los factores predisponentes de la neumatización es la ausencia dentaria, porque el paciente al perder dientes se pierde soporte óseo. Al perder soporte óseo el seno maxilar tiene todo el camino libre. Pero como lo he dicho, es un factor predisponente, pero no es una regla. Si ustedes se dan cuenta acá, este paciente solamente tiene la ausencia de la 1,7, pero tanto en el cuadrante 1 como en el cuadrante 2 tienen todas las molares completas. Y miren hasta dónde llega la neumatización. La neumatización llega hasta la cima del reborde alveolar. Entonces, estos hallazgos, ¿por qué serán importantes si la neumatización no da sintomatología? ¿Por qué creen que es importante saber que un paciente tiene este grado de neumatización? ¿En qué nos podría complicar a nosotros como cirujanos dentistas? Una instrucción. ¿Para? Una extracción. Para una Exacto. extracción. Por ejemplo, si yo Para colocar todo. tengo el caso de que quiero hacer una extracción acá, Que puede ir tengo que tener en consideración el alto riesgo quirúrgico de que yo pueda hacer de que incluso se intruya la pieza o al extraerla generar una comunicación tubo-sinusal. Por ejemplo, alguien habló de prótesis. También en los temas de prótesis también se considera, pero asociado a prótesis hay un tratamiento que de hace muchos años ya nosotros lo podemos ejecutar, que son los implantes
tal. Justamente este paciente vino al centro porque sentía que los implantes que le habían colocado en el maxilar superior se estaban moviendo. Y el paciente tenía toda la razón. Porque si ustedes se dan cuenta, los implantes están ¿dónde? Están en el seno maxilar. Y un implante tiene que tener soporte óseo. ¿Ya? No puede estar en el seno maxilar, que es una cavidad neumática. Si el seno está ahí, los implantes están que bailan, ¿no? A diferencia de lo que ustedes ven abajo, ¿no? Que sí tienen, están proyectados sobre el hueso alveolar, sí. Pero y en ese caso, ¿no le provoca sinusitis al paciente? Claro, puede tener, o sea, como reacción, ¿no? A la perforación de la pared basal, puede generar un proceso de sinusitis. Pero este paciente se los había puesto hace menos de un mes. Entonces, no le da tiempo todavía a generar la sinusitis, ¿ya? Pero ahí uno se da cuenta pues que acá ha habido cero planificación. O sea, es imposible colocar implantes sin saber pues que el paciente no tiene el hueso suficiente para hacerlo. Ahora la pregunta es, si yo tengo un paciente así, ¿ya no se puede poner? Sí se puede poner porque hay tratamientos como por ejemplo los que se conocen como levantamientos de seno maxilar, en la que se colocan injertos óseos. Y puedes ganar hasta 5, 6, hasta 7 milímetros de altura para poder colocar un implante corto. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan es que no solamente se presentan los casos, sino cuál es la importancia clínica y cuáles son las alternativas que existen en la actualidad para los tratamientos. ¿Ya? Sí. Y si un diente normal está dentro del seno maxilar y tiene caries con compromiso bucal, ¿se puede infectar el seno? Sí, claro. O sea, puede haber sinusitis de origen odontogénico, se llama eso. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una pieza dentaria que tiene un absceso, como lesión apical, ustedes saben que los abscesos son procesos osteolíticos. Entonces, el proceso avanza, destruye la pared, se infiltra el seno maxilar y ahí sí el seno maxilar inmediatamente te genera sinusitis. Y eso es sinusitis de origen odontogénico. Cuando los otorrinolaringólogos quieren descartar la sinusitis, la sinusitis se divide en dos: sinusitis no odontogénica y sinusitis odontogénica. Ellos tratan las no odontogénicas. ¿Sí? Y en este caso, el compañero, ¿se puede hacer endodoncia o ya no es posible? Ahí hay que hacer un tratamiento en el cual hay que combinarlos, hay que de alguna manera trabajar junto con el otorrinolaringólogo a ver qué es lo que él nos sugiere. Porque puedes tener un proceso que tiene un desarrollo inicial y se puede tratar con endodoncia y a la vez con la parte de otorrino, o tal vez tienes uno que es muy amplio y primero tienes que solucionar la parte de otorrino para recién hacer tratamiento. Generalmente esos tratamientos ya se tratan de manera quirúrgica, o sea, hay cirugías endodónticas. ¿Y cómo se trabaja eso? Es lo que se conoce como apicectomía. La apicectomía es una parte de la cirugía. O sea, la apicectomía es el hecho de cortar la parte del tercio apical, hacer una endodoncia retrógrada se llama, o sea, ya no por la corona sino por el ápice que se ha cortado, y hacer un raspaje quirúrgico de la zona afectada para estimular la reparación ósea. Pero cuando hay compromiso del seno tienes que tener siempre una interconsulta con otro. ¿Ya? Porque puedes también hacer ingreso de microorganismos al seno maxilar y lo que quieres solucionar lo puedes complicar. Justamente nosotros cuando vemos un seno maxilar, lo normal es verlo de esta manera, con una densidad radiolúcida. Pero ¿qué pasa si no lo vemos así? Si no lo encuentras así, lo vas a encontrar opacificado, es decir, lo vas a encontrar, ¿no?, de una imagen casi radiopaca. Si existe una radiopacidad en el seno maxilar, ¿ya?, entonces eso se está indicando de que hay un engrosamiento de las mucosas. Entonces acá estás viendo un proceso de sinusitis. Pero nosotros con la panorámica podemos descartar si la sinusitis es de origen odontogénico o no. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ninguna de las piezas dentarias tiene caries, tiene alguna afectación o tiene alguna lesión apical. Entonces nosotros podemos decir que esta sinusitis es no odontogénica. Entonces, si ustedes quieren solucionar el problema del paciente, después de tratarlo, ya lo mandas, mire señor, usted sería bueno que después de esto vaya al otorrino. Ya cuando terminaste,
Es que ¿saben qué pasa? Hay algo bastante real, ¿no? De que cuando a un paciente le hablan de un problema médico, los pacientes siempre priorizan los problemas médicos sobre los odontológicos. Hay algo curioso acá, por ejemplo, miren, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos la pieza 2.3, justo entre la 2.4 y la 2.5. Eso lo vamos a ver en las clases que siguen todavía. Es una anomalía dentaria de posición. Se llama transposición dentaria. Lo van a tener en el otro lado. Esas ya son las últimas clases. Si no nos retiramos. Bueno, acá tienen una pacificación en ambos lados. Y acá tenemos algo que justamente nos lo mostraron los compañeros. Si ustedes se dan cuenta, en el seno maxilar derecho, como dice la descripción, tenemos una imagen radiopaca, pero en forma como de domo, ¿no? Un domo es un semicírculo, como los policeos que tienen el techo, ¿no? De domo, la parte superior. Esto que ustedes ven ahí se conocía como quiste de retención mucoso, pero en la actualidad se le llama pseudoquiste antral. ¿Ya? Pseudoquiste antral. ¿Qué es un pseudoquiste antral? Lo que ha habido acá es una elevación de la mucosa porque existe una elevación de la mucosa porque existe una reacción inflamatoria, ¿ya? Pero no es sinusitis. Generalmente es una reacción inflamatoria asociada a problemas respiratorios. Y esto se ve mucho aquí en Lima. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos altos porcentajes y grados de humedad, pero es regresiva. Si este paciente se lo toma en estas fechas, tal vez puede presentar esto. Pero si lo toman al paciente en febrero o en marzo, es posible que el paciente ya no tenga nada. Esto no se opera ni nada por el estilo. Sí puede llegar a generar complicaciones si es que crece a gran tamaño y puede después devenirse en una sinusitis. ¿Cómo es que te puede producir sinusitis esto? Esto te produce sinusitis porque crece y tapa las coanas, que es la comunicación de la fosa con el seno, y ahí te produce sinusitis. Pero si está a ese nivel, a ese tamaño, que creo que es más grande que el que ustedes me han presentado, no tiene por qué complicarse. Es un hallazgo. No tiene relevancia clínica en la parte sintomatológica y simplemente hay que controlarlo. Pero si el paciente, pues lo mandas de Lima, lo mandas a Huancayo, lo mandas a un clima seco, ten seguro que en 6 meses ya no tiene nada. ¿Ya? Así que simplemente es un hallazgo. Y si ustedes van a la parte de otorrinolaringología, se van a dar cuenta que no tiene tratamiento porque es regresivo, a menos que crezca a gran tamaño y pueda complicarse en una sinusitis. Pero no influye en nada en los tratamientos odontológicos. ¿Sí? ¿Se comprendió? Imagen radio opaca. Pseudoquiste antral. En la articulación, algo que yo veo todos los días es aplanamiento de los cóndilos y lógicamente adaptación de la eminencia articular a estos aplanamientos. ¿Ya? Aquí en el Perú todavía no existe. Yo con gusto veo que en la malla que ustedes llevan ahora hay un curso de disfunción de articulación temporomandibular, que creo que lo llevan en el 7º o 8º ciclo. ¿Ya? Es algo muy bueno, porque hay un montón de pacientes que tienen problemas articulares. Un montón. ¿Ya? Y la especialidad existe en Brasil, Estados Unidos, etc., pero acá todavía no se desarrolla. Pero no se desarrolla no porque falten colegas interesados, sino que no se desarrolla porque básicamente los pacientes a veces no le prestan la atención adecuada y porque el proceso de diagnóstico es bastante largo. Pero hay un montón de problemas y generalmente ¿qué tipo de tratamientos se asocian a problemas condilares? Tratamientos de rehabilitación y de ortodoncia. Todo tratamiento que altere la oclusión del paciente va a tener repercusión directa sobre las articulaciones. Y por eso le digo, todos los días veo aplanamientos. Y pueden tener aplanamientos leves a aplanamientos severos, ¿no? Acá tenemos dos, leve y moderado. Ustedes tienen que encontrar los cóndilos con la morfología con la que ustedes ven en los libros, en los esquemas, que es como el cóndilo es redondo. Puede variar un poco la forma, pero las superficies no pueden estar aplanadas. Una vez alguno de ustedes, o creo que los chicos del norte me estaban hablando porque tenían sus panorámicas del curso de semiología y ellos me preguntaban por qué el cóndilo cambia de forma, por qué todos tienen forma diferente.
acuérdense que los cóndilos no son estructuras que están así, rectas. Los cóndilos tienen una inclinación. Entonces hay pacientes que a veces lo tienen en diferentes grados de inclinación, por eso que puede darles formas diferentes, ¿ya? Pero las superficies tienen que estar conservadas, no deben estar aplanadas. Cuando tenemos las superficies aplanadas, estamos frente a casos de procesos degenerativos articulares. ¿Por qué es importante para nosotros saber esto? Lo vamos a tratar, tal vez no lo tratemos, pero lo podemos empeorar. Si ustedes se dan cuenta, este es un paciente joven, es un paciente menor que ustedes. ¿Ya? Miren el desarrollo de las terceras molares, tiene tratamiento de ortodoncia. Pero si nosotros nos ponemos a ver los cóndilos, ¿cuál es el cóndilo que tiene problemas? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Derecho. Derecho. Miren el nivel de aplanamiento que tiene este paciente. ¿Ya? Puede ser que sea provocado por el tratamiento de ortodoncia o el paciente ya haya tenido un problema articular. Y si ustedes a esto le suman el tratamiento desconsiderando el problema articular, de lo que está así lo van a empeorar. Los pacientes cuando tienen aplanamiento leve generalmente no tienen sintomatología. Recién pueden presentar sintomatología al moderado y en el severo definitivamente lo tienen. Por eso hay que manejar mucho los temas de oclusión y su relación con la articulación, ¿ya? Sobre todo para cuando hagamos tratamientos integrales. Bueno, también tenemos hipoplasias de articulación temporomandibular. Acá, ¿cuál es el que está hipoplásico? El del lado izquierdo. Uno dice, doctor, ¿y cómo te das cuenta cuál es el pequeño? ¿Cómo te das cuenta cuál es el normal? Porque siempre el lado que ha tenido un menor desarrollo en la parte del ángulo, esto de acá, forma lo que es la cotadura antegonial. Entonces, siempre el que tiene esa forma es el lado que no se ha desarrollado correctamente. Generalmente las hipoplasias se dan por antecedentes traumáticos. Por eso es que la oclusión se acomoda a la hipoplasia, pero es diferente cuando tenemos hiperplasia. ¿Ya? En la hiperplasia, de repente existe pues una actividad celular a nivel del cóndilo de la rama y empieza a crecer. ¿Ya? Empieza a crecer hasta un punto en la que incluso te genera una mordida abierta de ese lado. Por eso es que ustedes ven la panorámica de esa manera. ¿Cómo se trata esto? Aunque suene raro, tienes que esperar que deje de crecer. ¿Qué? ¿Ya? Va a llegar un punto en el que va a dejar de crecer. ¿Cómo te das cuenta que deja de crecer? Con un estudio que nosotros hemos visto en la primera clase después del parcial, que se llama gammagrafía ósea, en la parte de medicina nuclear. Ah, sí. En la gammagrafía ósea, Se ven esa nomás. en la gammagrafía ósea, ¿Pregunta de final? sí, es posible. ¿Qué? Le puedo preguntar cómo te das cuenta de alguna hiperplasia condilar que deja de crecer. ¿Qué pasa en la gammagrafía? Le inyectan un radioisótopo, el technetium 99, lo ingresan y sale un mapa del esqueleto. Y ahí te va a dar una imagen de las zonas que hay actividad celular. Entonces, si tú lo pones al paciente que tiene esto, si tú lo ingresas y en la gammagrafía, en el mapita del esqueleto te sale que ya no marca nada, entonces significa que ya dejó de crecer. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ya los cirujanos maxilofaciales pueden entrar, pueden hacer la remodelación del cóndilo, todo, y pueden ya manejar al paciente. Pero si tú no haces eso y lo operas, lo vas a operar por las puras porque le va a seguir creciendo. Tienes que esperar que la actividad celular pare. ¿Ya? Maxilar inferior, bueno, en el maxilar inferior tenemos para hacer pues hasta 4 clases de patología, pero no es temario del curso. Eso lo hacíamos cuando existía radiología 2, ya no existe. ¿Ya? Hay muchas patologías que tal vez ustedes lo van a ver en el curso de patología, mixoma, mameloblastoma, tumor ontogénico epitelial calcificante, adenomatoide, etc. ¿Ya? Pero, bueno, simplemente les estoy mostrando acá una patología, una arquitectura poco habitual, es el mixoma odontogénico, es un tumor odontogénico benigno. Tal vez en su momento, pues, nunca minimicemos las patologías, porque a veces lo que no llega en 10, 15 años nos puede llegar un día al consultorio. Y yo siempre les recomiendo que la actitud que debe tener un odontólogo antes de derivar a un paciente a otro especialista es siempre derivarlo con un diagnóstico. O sea, si llega un paciente que tiene un crecimiento, algo fuera de lo habitual, siempre hagan la historia clínica, pidan los estudios por imágenes, y en ese tiempo que ustedes van ganando, ya pueden ir contactando a la persona con la que ustedes trabajan en el área de cirugía, etc.
No hagan lo que hacen algunos odontólogos que yo converso y me dicen, yo lo mando al hospital. Tú no sabes quién trabaja en ese hospital, si esa persona está preparada para manejar estos casos. Lo vas a mandar a hacer cola al hospital. Y lo peor es que lo mandas a hacer cola y el paciente dice, ¿por qué me están mandando? ¿Qué tengo? Entonces, si tú tienes un camino trazado para poder derivar un paciente, hazlo. Si tú tienes un cirujano o dos cirujanos, que es lo que yo les recomiendo a muchos colegas, porque siempre hay problemas a veces de consulta, hay problemas legales. Entonces yo le digo siempre a una clínica o un colega, no solamente tengo un endodoncista, un cirujano, alguien que trabaje contigo, siempre darle dos opciones a un paciente. Darle dos opciones porque a veces los pacientes son tendenciosos. Piensas que tú le estás mandando él porque él te va a tapar. Son cosas de servicio, son cosas que nadie se los enseña, pero yo se los cuento porque lo veo siempre. Entonces, mientras tú vas ganando tiempo con el diagnóstico, ya vas llamando a tus colegas y le dices, mira, tengo un paciente que es posible que tenga tal cosa. Cuando el paciente llega y te da sus resultados y dice, señora, usted tiene tal cosa, puede ir con el doctor X o con el doctor L. Ese trabaja aquí, ese trabaja allá. Usted es libre de ir, yo les recomiendo, ellos manejan casos como el que usted tiene. El paciente se va feliz. Tengo doctoras que los pacientes regalan rosas todavía, más que sus esposos. Porque los han llevado, los han dado con pacientes, ¿no? Con doctores que conocen estos casos. Son agradecidos los pacientes. Recuerden que las redes son importantes para difusión, pero las recomendaciones reales son de los pacientes. Y ahora vamos a lo nuestro, ¿ya? Región dentaria. Como nosotros vamos a hacer interpretación de informes de radiografías intraorales, tenemos que primero conocer el orden. ¿Cuál es el orden en el cual nosotros debemos evaluar y redactar un informe radiológico? El informe va siguiendo el orden de los cuadrantes. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? Supongamos que nosotros tenemos una radiografía panorámica del paciente. Entonces, siguiendo el orden, la primera pieza que deberíamos evaluar va a ser la 1,8. Y seguimos, 1,7, 1,6, 1,5, 1,1 y nos pasamos a la 2, 1. Y seguimos así hasta la 2,8. ¿Correcto? Seguimos hasta la 2,8. De la 2,8, ¿qué hacemos? Bajamos, pero bajamos a la 3,8, 3,7, 3,6, 3,5. Pasamos al cuadrante 1 y terminamos en la 4. O sea, sigue este orden. Es como el orden de las agujas del reloj. En ese sentido. ¿Ya? Si tuviésemos una panorámica simplemente para conocer el orden. Pero ¿qué pasa si yo tuviese periapicales individuales? Que es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo tuviese una radiografía periapical de molares del primer cuadrante, ¿por qué pieza yo iniciaría a evaluar esa imagen? ¿Por la? 1,8. Luego seguimos con 1,7. y terminamos con 1,6. 1,6. Si yo tuviera una radiografía periapical de incisivos superiores, de los 4 incisivos, ¿por cuál comenzaría? 1,2. 1, 2 1,1. 2,1. 2,2. y 2. Si yo tuviera una radiografía de molares del segundo cuadrante, ¿por cuál comenzaría? 2,8. No. 12. 2,6, 2,7, 2,8. Porque va así. Ah, verdad. Ya. Si yo tuviese del cuadrante 3, ¿por cuál comienzo? 3. 3,8, 17 y termino en 3. Si yo tuviera una radiografía de incisivos inferiores de los 4, ¿por cuál comienzo? 3,2, 3,1, 4,1, 4,2. Perfecto. Y si yo tuviera finalmente una radiografía de molares del cuarto cuadrante, ¿por cuál comienzo? 4,6, 4,7, 4,6, 4,7 y 4,8. 4,8. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí. Ya. Ese es el orden para revisar las imágenes. ¿Ya? Eso es importante. Punto 1. 2. A esta diapositiva, cópienla, se la bajan, le hacen gigantografía, la vean en su barco, no sé. Pero este es el orden para poder evaluar una pieza dentaria siguiendo el orden del cuadrante. O sea, cada vez que nosotros vemos una pieza dentaria tenemos que tener esto presente. Acá está el orden. En esa clase me hubiera dado que se presentarse, amigo. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver en una pieza dentaria es la corona. Es la corona. ¿Ya?
Y en la corona, ¿qué es lo primero que vamos a evaluar? Si la corona tiene algún tratamiento restaurador, que puede ser una obturación o una restauración. En la odontología restauradora existen dos tipos de restauración, no sé si lo han visto ya. Restauraciones directas Indirectas. e indirectas, ¿no? ¿Qué consideramos restauraciones directas? Reci. Resina, ¿qué más? No me acuerdo. Ionómeros, Ionómeros. todos los que tienen un diseño cavitario, Ajá. amalgamas, etcétera, ¿no? Esas son restauraciones directas. ¿Y qué son restauraciones indirectas? Cierta parte. Coronas, ¿qué más? ¿Cómo se llama? Incrustaciones, ¿no? Incrustación. Coronas que son partes de pilares de puentes, etc. Ya. Acá es lo mismo, pero obturaciones se les dice a las restauraciones directas. Y restauración se le denomina a las que son, que ustedes conocen como indirectas. O sea, si yo señalo esto, ¿qué será? Obturación. No, restauración. Es una restauración, es una corona. ¿Ya? Utilizando el término radiológico. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante. Obturación es lo que se conoce como restauración directa y una restauración es lo que se conoce como restauración indirecta. ¿Ya? Y luego, ¿qué vamos a ver? Si la corona tiene caries. ¿Por qué primero vemos la restauración y después vemos la caries? Porque puedo tener una obturación oclusal con caries residual. No puedo comenzar al revés. Puedo tener una obturación oclusal y una caries mesial. ¿Entienden? Por eso primero es la obturación y después vemos si tiene caries. Una vez que terminamos con la corona nos vamos a la raíz. ¿Qué vemos en la raíz? El número de raíces. ¿Por qué? ¿Hay piezas dentarias que tienen más raíces de lo normal? Sí, hay piezas dentarias que tienen más raíces de lo normal. Sí, sobre todo inferiores. Se le llama radix entomolaris. Es una variante anatómica, ¿no? de esto. Poco común, pero evaluamos números. Evaluamos morfología. Las raíces tienen un eje, ¿correcto? Pero ese eje se puede ver alterado. Eso se conoce como dilaceración radicular. Ah, sí. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la parte de anomalías dentales. Si esto está normal, vamos a ver si la raíz tiene, a ver si le he dicho, chicos, alguna obturación de conducto o algún espino. ¿Ya? O sea, vamos a ver si la raíz tiene algún tratamiento. Ustedes pueden ver en la imagen que sobre los conductos hay una imagen radiopaca. ¿Sí? Esos son tratamientos de conductos. ¿Qué pasó? ¿Vas a salir? Ahí. Y lo que vemos acá son los espigos intrarradiculares. Los espigos intrarradiculares que son tratamientos que van a servir como soporte a la corona que se coloca sobre la pieza dental. ¿Ya? Y una vez que terminamos con todo esto, vamos a ver la zona apical. Y justamente aquí vamos a aplicar lo que vimos en la última clase. Vamos a ver si la pieza dentaria presenta algún tipo de lesión apical. Ah, ya. Y lo último que vemos es lo que vamos a ver hoy día en teoría, que es la parte periodontal. ¿Ya? Periodontal. Acá vamos a ver el espacio perimento periodontal y si presenta algún tipo de grado de refracción ósea. Esa es la clase de hoy, por ejemplo, la teoría. ¿Ya? Significa que hoy día damos la clase de teoría y ya tenemos todos los elementos teóricos para empezar a desarrollar un informe. ¿Ya? Cosas particulares. Por ejemplo, si yo estoy viendo una radiografía y me doy cuenta que hay una pieza dentaria que no está, colocamos la Ausente. pieza dentaria y ponemos que está Ausente. Ponemos el número, en número. pieza por ejemplo, 38. Pieza 38, ausente. Y continuamos con la pieza que sigue siguiendo el orden de los cuadrantes. Pieza 37. Nosotros hemos dicho que lo primero que evaluamos que es la... Corona. ¿Qué pasa si la pieza dentaria no tiene corona? Permanente. Inmediatamente se convierte en un Remanente radicular. y evalúo de raíz para abajo.
coronas, de raíz para abajo. Ojo, si la pieza dentaria se encuentra conservada, es decir, no tiene ningún tratamiento, no tiene ninguna lesión, no hay nada que se considere para poder informar, que dice no se menciona, la obviamos y pasamos a la siguiente, ¿sí? Siguiendo el orden de los cuadrantes. O sea, ¿cuándo no se menciona una pieza dentaria? Cuando está conservada. No existe normalidad, no existe normal, conservada. No existe normalidad en los informes. ¿Ya? Esto, entonces, lo que hemos visto acá es el orden. ¿Ya? El orden. Y lo que hemos visto en la siguiente diapositiva es lo que nosotros debemos evaluar en cada pieza dentaria. Bueno, y acá simplemente lo que estamos viendo es un resumen de lo que hemos visto. Falta de sellado marginal. No sé si alguien tuviese una pregunta acá, la podemos detallar porque la próxima semana venimos a practicar informes. ¿Qué? Así es. ¿Pero acá? ¿O ¿Para practicar qué? Informes. Acá Y acá va a empezar a valer la participación por sobre Uy, ya. Ya. Peña, los que somos. ¿Ya? Esto es simplemente cosas que ya hemos visto en las clases teóricas, falta de sellado marginal. Ya, No. hemos visto caries recidivantes. No sé por qué tengo fotos, están en las clases. Eso es caries, lo anterior. La restauración desbordante. Recuérdense que desbordante es cuando está fuera del contorno. ¿Ya? Una tapita de La restauración de comida. ya, no se olviden que para considerar una restauración o cualquier tratamiento curador en buen estado, tienen que tener la radiopacidad del material e inmediatamente, después de ello, encontrar la estructura dentaria. No tiene que haber ninguna imagen interfase y lógicamente tiene que conservar la morfología. Acá eso no se respeta. Bueno, esto lo pueden ver porque es parte de las clases teóricas. Mira. Aso. ¿Y qué pasó? Un remanente La parece. restauración de Leonela. Yo con mi biodentista. Restauración. Bueno, caries dental, ya también hemos Sí, visto. R1, R2. La diferencia entre una imagen, no todos los radioluz en una corona es caries. Ujú. Tiene que cumplir, Bordes difusos y con los bordes irregulares. difusos y irregulares, porque si ustedes encuentran imágenes que tienen forma, significa que ahí ha actuado un operador. ¿Ustedes han hecho los diseños cavitarios o todavía? Sí. Clase 1, clase 2. Hueco nomás. Hizo un hueco lo rellenó. ¿Es un hueco qué? Una cavidad lo rellenamos. No, pero no han visto las clasificaciones. No. No, todavía. La de blanco, ¿no? Claro. Ciclo sin restauro. Pero no todos llevan lo mismo. A veces. A veces sí, a veces no. Otros avanzan más lento. Ah, ya. Creo que son, No, pero Richie es avanzado. son 5 clases, Sí, creo. sí, ando restaurando. Ah, ya está. Claro, Es lo único que yo. claro. Como piel, ¿no? Claro, es que eso, claro, es que si tú te das cuenta ahí, esa es una clase 4, no me acuerdo. Entonces, te das cuenta que si tiene bordes regulares, hay alguien que ha hecho esa calidad. Bueno, caries cervicales. A esto nos referíamos cuando hablábamos en raíz, ¿no? Porque vamos a traer frente a los ejemplos. Vamos a hacer un ejercicio de ubicación. Bueno, si yo les presento esta imagen de qué cuadrante es? Ah, 2, uno. 1, Uno. ¿por qué? Uno. Por las raíces. En el estado literal. Ya, miren. Yo sé que muchos llegan a este ciclo con el tema de las raíces todavía. Eso no está mal, porque eso es un patrón que te ayuda mucho, por ejemplo, en lo que es identificación de piezas dentarias para odontología forense. Sería raro.
Pero en las imágenes, es más fácil porque simplemente vas a ver el orden. El orden. La es uno. Exacto. La raíz es Acá, para que todos se puedan ubicar, pueden usar el patrón de la línea media. O sea, simplemente cuando ustedes ven una imagen, vean la disposición de las piezas y digan, ¿dónde está la línea media? ¿Acá? No. Allá. Si yo tengo la línea media acá, Es derecha. ¿qué cuadrante es? 1. Ya. Entonces, siempre usen el patrón de la línea media. Ahora, muchos dicen, ¿y cómo sé que es superior? ¿Cómo sé que es inferior? Por el seno. Estructuras anatómicas, seno maxilar, cantidad de raíces, etcétera. Ya se ayudan y saben cuál es superior. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es una imagen del cuadrante? Uno. 1. Ya. Ahora, miren, así ¿qué pieza por dónde comenzaría yo Por acá. a informar? Desde la pieza 3, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7. 1, 1, 7, 1, 7. 1, 7, 1, 6, 1, 5, 4, 3. Ya, ojo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no podemos informar piezas dentarias que no se ven completas, porque estamos obviando información. Solamente podemos informar las piezas que se ven completas. ¿Dónde comenzamos? 1, 6, 1, 7, 1, 5, 1, 4. No, esto no. Yo me bujeo. Entonces, 1, 7 y 1, 3 no las puedo informar, no se ven completas. 1-9, Ahora, si yo digo 1, 6, ¿qué es lo primero que evaluamos? La corona. ¿Hay algo que les llame la atención? Caries cervical. ¿Qué tiene caries? Cervical. Próxima cervical. Caries cervical. Cervical. Ya. ¿Y cervical qué? ¿Cervical mesial o cervical distal? Distal. ¿Ustedes qué pueden acá? Caries cervico. Distal. ¿Algo en la raíz que les llame la atención? Que está curvo. ¿Raíz palatina? Obliterado. Nada. Así es. ¿Tiene algún tratamiento? No. ¿Tiene alguna lesión apical? No. Nada. Es un lunar. Nos pasamos. Es un luna. Acá. ¿Qué tenemos en la 1.5 en la corona? Restauración. ¿Verdad? Restauración. ¿Qué caras ocupa? Mesio. Mesio o cruzal. Mesio cruzal. ¿Y qué tenemos en la raíz? Una Obturación de conducto. Y si yo me paso acá a la 1.4, ¿qué tenemos acá en la 1.4? La corona. Restauración. ¿Mesial o distal? Disto cruzal. No, distal nomás. ¿Ah? Disto cruzal. Bueno, distal nomás. Se ve un poco Este blanco. es el esmalte. Ah, ¿Y esto? obliterado. ¿O no? ¿Tú ves? Esa es una dilaceración. Ahí está. Dilaceración. Dilaceración. No Es sabía una nada. anomalía dentaria deforme. ¿Di o vi? Dila. Ah, Bien, esto. Dilaceración radicular. Es una anomalía dentaria deforme. Y yo les pregunto, ¿y sería importante saber que la pieza dentaria tiene dilaceración? Sí. ¿Por qué? Para la extracción. Para la extracción. Ya, perfecto. ¿Y para qué más? ¿Qué otro tratamiento te complica? No, Una endodoncia. Imagínate entrar ahí. yo voy a hacer Snake. Y también para los tratamientos de ortodoncia. Ojo. Son 3 tratamientos que te puede complicar una dilaceración. Porque acuérdense que los tratamientos de ortodoncia tienes que hacer rotación y movimiento de piezas dentarias. Es como que tú tienes un caballo, es como que los dientes fuesen 10 caballos. Los quieres alinear, pero un caballo tiene las patas chuecas. Entonces la fuerza que ejecuta sobre ese caballo es diferente que el que ejecuta sobre las otras. Por eso las dilaceraciones tienen importancia, no tienen relevancia clínica porque no le va a dar dolor al paciente, pero como plan de tratamiento sí son. Bueno, por ejemplo, ¿de qué cuadrante es? 1. Acá podemos ver la 1.7, la 1.6, la 1.5 y la 1.4. Ya, vamos. Esto es lo que vimos la clase pasada, si vamos la zona apical. Así que todo esto ustedes lo tienen que tener aprendido la próxima semana. Por ejemplo, hemos dicho que colocamos obturación de conducto, pero las lesiones apicales se describen. ¿Ya? ¿Y dónde está la descripción? Acá la tienen. Entonces, cuando nosotros encontremos un granuloma, por ejemplo, vamos a colocar, vamos a escribir
margen radiolúcida periapical, de límites definidos, bordes no corticalizados, de forma redondeada, compatible con lesión apical, entre paréntesis. Así que los aspectos radiográficos se los empiezan a aprender como el Padre Nuestro. Sí, ¿verdad? ¿Qué es el tamaño de ese menos 1.5? Ah, acuérdense de acá esa teoría. Los granulomas son de crecimiento autolimitado. O sea, toda patología te da un aspecto radiográfico de acuerdo a su comportamiento. Un granuloma es la proliferación de tejido granulomatoso en el ápice. ¿Ya? Pero este no crece grande, sino se forma y después deja de crecer. ¿Ya? Entonces, como deja de crecer, nunca vas a tener un granuloma gigante. Porque toda lesión que está en constante crecimiento, el organismo le forma alrededor una capa fina de hueso, que es la cortical. Por eso el quiste tiene cortical. ¿Ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? Por eso siempre el granuloma va a ser pequeño y el quiste va a ser más grande. Los abscesos, no se olviden que son procesos osteoclínicos. O sea, se forma, aparece y ¿qué es lo que hace? Destruye hueso. Por eso el absceso tiene límites mal definidos y tiene bordes difusos. Simplemente avanza destruyendo hueso. ¿Qué pasa cuando no tratas un absceso? Con el tiempo se vuelve Crónico. Pero ¿cómo nos damos cuenta que es crónico? El Porque tamaño, el la organismo ya va a tener una respuesta inmunológica frente a la lesión. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de crear una muralla de hueso alrededor del absceso. Esta reacción se llama osteitis condensante circundante, ya que es este aumento en la densidad ósea. Y eso a mí me indica que este es un absceso de larga data. Hay que tener estas cosas muy en consideración porque cuando el día que les toca hacer sus tratamientos de endodoncia es muy diferente tratar un absceso habitual a un absceso crónico. Desde el punto de vista no solamente terapéutico, sino farmacológico. Ya, ojo. Por ejemplo, no se puede extraer una pieza dentaria con absceso crónico. No. ¿Por qué? Porque el hueso que tienes alrededor es de mala calidad. El paciente no va a generar reparación ósea. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Ojo con eso. No se puede retirar. Tienes que darle un tratamiento farmacológico previo, porque también si ingresan microorganismos y vas a tener un lecho alveolar que no tiene reparación ósea, puede generar una osteomelitis. Bueno, quiste radicular. Y vamos a terminar con el desarrollo dentario. Es posible que tal vez en su momento para el curso de pediatría, que me imagino que es acá un par de ciclos más, puedan ver lo que es desarrollo dentario. ¿Ya? El desarrollo dentario se evalúa con lo que son los estadios de Nola. Hay otras técnicas, pero Nola es el más utilizado. ¿Ya? Aquí vamos desde el estadio 0, bueno, mejor dicho el 1, hasta el estadio 10. 0 lógicamente es cuando hay ausencia de cripta y con la presencia de cada uno hasta la formación completa de la pieza dentaria. Vamos a verlo con imágenes. Se considera estadio de Nola 1 cuando ya tenemos la presencia del folículo dental. O sea, tenemos el halo radiopaco en una zona en la que nosotros debe corresponder a la formación de una pieza dentaria. Si nosotros vemos el halo radiopaco del folículo y dentro ya empezamos a ver pequeñas líneas radiopacas que ya me están indicando la presencia de la calcificación inicial del tercio oclusal. Ese sería un estadio de Nola 2. O sea, el 1 y el 2 son dos estadios iniciales. ¿Ya? Es lo que me están indicando que va a haber la formación de una pieza dentaria en esa zona. Los estadios 3, 4 y 5 me indican la formación de los tercios coronarios. O sea, el estadio de Nola 3 me habla de un tercio coronario. O sea, ¿de qué tercio me está hablando? Del tercio oclu. O sea, ya puedo ver acá, por ejemplo, la forma de las cúspides.
El estadio de Nola 4 me habla de los 2 tercios, es decir, tercio cruzal y tercio medio. Y el estadio de Nola 5 me habla de los 3 tercios, o sea, o cruzal, medio y cervical. Ya. Pero el estadio de Nola 6, para que no se confunda, el estadio de Nola 6 me indica que tengo la corona completa, pero le sumo la zona de la unión cemento-esmalte. ¿Ya? En el 5 es la corona, es el tercio cervical, pero en el estadio de Nola 6 es la corona completa más la unión cemento-esmalte. ¿Ya? Y los estadios 7, 8 y 9 me indican la formación de los tercios radiculares. Es decir, el estadio de Nola 7 me habla de la formación, lógicamente, la corona completa y tengo un tercio radicular. ¿Qué tercio va a ser? Tercio cervical. Entonces, el estadio de Nola 8 es hasta el tercio medio y el estadio de Nola 9 es hasta el tercio apical, pero todavía sin la consolidación del lápiz, o sea, con el lápiz abierto. ¿Ya? Y lógicamente cuando llegamos al Nola 10 es cuando tenemos la pieza dentaria completa, con ápice cerrado. Entonces, cuando hablamos de estadios de Nola, estamos diciendo de que 0 es cuando no hay ausencia de pieza dentaria, 1 y 2 son estadios iniciales, 3, 4 y 5 son los tercios coronarios, el 6 es corona completa más unión cemento-esmalte, 7, 8 y 9 son los tercios radiculares, ¿no? Cervical, medio y apical con ápice abierto, y el 10 es con la raíz completa. Eso es porque en algún momento ustedes van a ver esto en las clases de pediatría o les puede tocar una panorámica de un paciente con dentición mixta. ¿Ya? Aquí terminamos. Estos son todo el orden que es el que vamos a desarrollar a partir de la próxima semana. La próxima semana venimos. Voy a comenzar con 3 o 4 ejemplos de informe, vamos a ir de menos a más, de cosas sencillas a más complicadas, y el resto de casos los empiezan a desarrollar ustedes y las participaciones van a ser calificadas. Ay, no. Para que las ayuden en su evaluación continua 3. La evaluación continua 3 es netamente de interpretación, vamos de las pilas. Listo, eso es todo.